Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenas tardes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso roga Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, y eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías del pueblo de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al oeste del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir al torrente de Querit, que queda al oeste del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde viene todo auxilio. El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. En este Evangelio, San Mateo sitúa el sermón de la montaña poco después de las tentaciones del Señor, probablemente tratando de demostrar que las enseñanzas de Cristo no eran principios teóricos, sino que era fruto directo de su experiencia personal. Este es el centro de la enseñanza de Jesús sobre los pobres y perseguidos por causa de la justicia y del Evangelio, y los que estarían un día en el reino de Dios. Los que sufren, los pacíficos,
los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón puro y los que aman de una manera muy sencilla. La bienaventuranza de Jesús nos presenta el programa del reino de Dios. Son como las condiciones para entrar en el reino nuevo que Cristo inaugura aquí en la tierra. Todo sobre la primera de la pobreza. Es muy decisiva para ser un cristiano auténtico. Se refiere a la primera bienaventuranza. Por eso reflexionemos ahora sobre la actitud evangélica de la pobreza. El Evangelio dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay entrada para nosotros si no somos pobres de espíritu, porque la pobreza es la primera condición para ser accesibles, permeables a Dios. Si no somos pobres espiritualmente, no estamos en la fe. Sabemos que la pobreza del alma no es cuestión de dinero. No se refiere de pobreza de dinero, sino una cuestión del corazón. El hecho de que no se posee dinero no es porque es simplemente una virtud. No podemos tener ni un centavo, pero podemos tener la actitud de rico. También podemos tener mucho dinero, muchas cosas, muchos bienes, pero nuestra actitud también puede ser de pobre. La pobreza evangélica, pues, es una actitud espiritual. Y todos somos invitados a ser pobres. Entonces, ¿cuál es la actitud de pobreza espiritual? ¿A qué se refiere con esto de pobreza espiritual? El pobre está dispuesto a dejarse poner en duda, dejarse cuestionar por Dios, siempre de nuevo. Él acepta dejarse arrojar de sus bienes, de sus riquezas, de sus posiciones, de sus principios, de todo lo que es propio de uno. Solo el pobre sale de sí mismo, se pone en camino. Es él que no se resigna a estar tranquilo, el que acepta ser molestado en cualquier momento, inclusive por la palabra de Dios. Por eso Abraham fue el primer pobre, el primer fiel a la voz de Dios, cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham dejó todas las comodidades que tenía, dejó todos los bienes, dejó a sus padres, dejó a la familia, dejó a sus amigos, a sus hermanos inclusive, para obedecer la palabra de Dios. Es el ejemplo. Ha tenido que dejar. Igualmente nosotros, para ser pobres, tenemos que dejar en muchas ocasiones muchas cosas que tenemos en mente. A veces representamos nosotros tener mucho dinero, pero no lo tenemos. Sin embargo, no somos pobres, como espiritualmente debíamos serlo. El pobre se da cuenta que depende totalmente de Dios. Eso es lo que pide esta primera bienaventuranza. El pobre se da cuenta que depende totalmente de Dios. Nosotros en todo momento
a veces pedimos o sabemos que dependemos del Señor, la luz que nos alumbra, la lluvia, cualquier cosa que tengamos nosotros o que recibimos una gracia del Señor, esa es la pobreza que nosotros representamos, porque reconocemos lo que nos da el Señor. Pero muchas veces hay personas que tienen todo, que dicen que ya no dependen de Dios, no necesitan a Dios, lo tienen al margen porque no lo necesitan, tienen riquezas, tienen buenas familias, tienen buenos carros, tienen todas las comodidades. Entonces dice, ¿para qué yo voy a pedir al Señor? Yo no dependo ya del Señor, yo tengo todo. Pero eso es mentira. La riqueza, como dije, no siempre hace que sean ricos en todo. Pueden tener muchos bienes, pero son pobres de corazón. Solo aquel que conoce y reconoce su debilidad y pequeñez ante Dios pone toda su confianza en Él, espera todo de Él, como muchos de nosotros esperamos del Señor. Venimos acá a misa muchas veces para agradecer, venimos para pedir al Señor. Eso es pobreza, esa es la pobreza espiritual. Creo que no hay pecado mayor que el que no espera nada de Dios. Es rico, se aparta de Dios, pero se aparta también de los hermanos, se aparta también de los amigos. Al contrario, el pobre es fraternal, el pobre se abre a los demás. El rico dice, yo no necesito ya tener amigos. Muchas veces está preocupado por cuidar el dinero, por cuidar sus riquezas, pero es un hombre rico de dinero, pero es pobre, no es pobre de corazón. Hermanos, pidamos pues en esta Eucaristía la gracia de tener el alma pobre, para que según la promesa de Cristo, también a todos nosotros nos pertenezca, aunque sea un poquito, el reino de los cielos. Oremos al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosles humildemente diciendo: por el Papa y nuestro obispo, para que el Señor lo proteja y ayude. Oremos al Señor. Por nuestra ciudad, para que conserve el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos al Señor. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra. Oremos al Señor. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense por sus beneficios. Oremos al Señor. Por la salud de P.A. Romero Torres, por las familias Méndez y Corona Leiva, por la memoria de Nicolás Saldaña, por la memoria de Isabel Magaña, asimismo por José Salvador Tomás Palma y por la señora Irma Landero López, por su salud. Roguemos al Señor.
para que el Señor sea nuestro refugio durante la noche y nos concede un descanso tranquilo. Oremos. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora del presentemos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora de presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestros corazón contrito y nosotros espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Señor Dios nuestro, el Señor reciba de tu manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestros bien. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario y es nuestro deber y salvación dar gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nosotros nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus paros en la cruz y así adquirió para ti un bíbelo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi sangre, es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Solis y todos los pastores que cuidan de tu bíbalo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos adveremos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase la voluntad en tierra como en cielo. Danos hoy nosotros pan de cada vida, perdona a nosotros ofensa, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo y es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y confirma a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo nuestro Señor, démonos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quita del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita del pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayan en paz.